El impredecible ninja. Capítulo 28. Ya cerca de la medianoche, las calles de Manhattan seguían siendo transitadas y repletas, a pesar de las advertencias de las autoridades de que mantengan vigilados a los adolescentes por las repentinas desapariciones. En uno de los tantos callejones, se podía escuchar una radio a todo volumen pasando música de Eminem, mientras que un adolescente estaba dibujando con latas de pintura en aerosol una hoja verde gigante. Típico vandalismo de parte de un adolescente desviado. Esto es estúpido vistiendo como si fuera el rapero del barrio. Naruto se sentía estúpido, al solamente hacer tiempo esperando de que los supuestos secuestradores aparecieron. ¿Puedes dejar de quejarte? En las escaleras de incendio en uno de los edificios cercanos, estaba Jessica. Observando todo desde unos binoculares, y hablaba a través de unos auriculares con su socio temporal, quien un adolescente promedio de Manhattan de los 2000. Ahí lo tienen, ahora actúa como el adolescente que supuestamente eres. Bien. Tómate una lata de pintura negra. Se dio la vuelta para irse a la pared más cercana y dibujar un pene gigante. ¿Qué tan estúpidamente adolescente es esto? Jessica se tuvo que reír entre dientes, bastante, solo falta las líneas de eyaculación y pelos en las bolas. Suenas como el tipo de chicas raras que hace esto. Sí, lo fui, admitió sin pena mientras se acomodaba en las escaleras de incendios. A todo esto, ¿cómo te zafaste de la escuela? Clones. ¿Clones? Haciendo memoria, la detective recordó esa rara habilidad, cambio de apariencia y clones. Tu chico, eres la fantasía retorcida de muchas personas raras, ¿eh? Nada, es mejor que no lo entiendas por ahora. Pero date cuenta que harás las noches muy divertidas para tu futura novia divertida. Naruto bien podría tener un gran signo de pregunta sobre su cabeza, hasta que lentamente los engranes en su cabeza funcionaron. Su rostro ardió en rojo y se le cayó la lata de aerosol. Estás loca. Eso es raro. Se llaman fetiches, lo entenderás cuando crezcas, se burló mientras le daba un sorbo a su café. Odiaba el café, pero era lo único que podía beber como compensación para no pensar en el alcohol. No soy un pervertido, resopló con una mala cara Naruto. Es lo que todos dices, veamos si dices lo mismo cuando tengas novia. En la mansión X. Es la primera vez que sabemos que es un clon. Nunca me puse a pensar en eso. ¿Qué se siente ser un clon? Rogue y Kitty no podían evitar mirar hacia un sonriente Naruto. Más bien su clon, que estaba ayudando a Kurt a acomodar las compras del día en las alacenas. Actuaba como él. Se veía como él. Hacía todo lo que él. Uno coartada viviente. Oye chico. Trae algunos frascos del sótano. Emma intentó hacer mermelada y parece desecho tóxico. No tienes que gritar, bruto enano. Y para que lo sepas, esto será delicioso. La profesora Frost tomó una cucharada de su mermelada casera y su rostro se torció en una dolorosa mueca, uno que torció en una sonrisa forzada para no darle la razón a Logan. Rico. Resopló el mutante con una sonrisa burlona. Sí, muy rico, murmuró como pudo. Volviendo con el clon, este fue caminando silbando una tonada alegre a buscar los frascos. En su camino se vio interceptado por sus amigas, que la siguieron de cerca. Hola chicas, ¿qué pasa? Saludó el clon por la llegada de las chicas, que por alguna razón lo estaban mirando como si fuera una célula bajo el microscopio. Rogue no pudo evitar picar su mejilla, se sentía como él, era la primera vez que estaba con la compañía de un clon, sin el original cerca y el clon no fingía ser el original como parte de un engaño. Entonces, ¿eres como él? El clon lo miró con una ceja levantada por esa pregunta. Sí, Kitty ladeó la cabeza al mirar su rostro fijamente, mismos ojos, ese hermoso color azul y sus lindas marcas en sus mejillas, pero, ¿no eres él tampoco? Pensativo el clon se encogió de hombros. Bueno, imagíname como él, pero mucho más genial. Definitivamente eres Naruto, reconoció la adolescente gótica, que seguía caminando a su lado. Entonces, ¿cómo piensas? ¿Eres independientemente del original? Bueno, sí, puedo hacer lo que quiera. ¿Tienes emociones? No soy una máquina, Kitty, solo un clon. Lo siento, es que me pregunto si tú sientes lo mismo que el original al 100%. Las dos chicas se miraron de reojo. Ahora el asunto se volvía más interesante. Llegando hasta el sótano, el clon fue por los frascos y siguió hablando de lo que las chicas querían saber de él. Miren, cuando yo desaparezca, él recuperará los recuerdos. Pero los sentimientos son apagados.
como alguien que describe una película que vio en lugar de verla él mismo. Al menos lo más irrelevante, porque las emociones más fuertes pueden llegar con más peso. Rogue frunció el ceño con duda, puede ser por la culpa de que si hubiera sido el original el que estará ahí en vez de un clon, las cosas serían diferentes. El clon se quedó quieto un momento. Supongo, lo malo de ser clon, es que sabemos que si desaparecemos en el peor momento significa que fracasamos. Eso suena muy triste, pensó en voz para sí misma Kitty. ¿Sientes dolor? Capto el daño que me hizo desaparecer y esa información llega al jefe. Es como cuando ustedes ven gente que se lastima y hay un dolor fantasmal que las incomoda. Algo peor es mi situación, ya que yo lo experimento, y aunque las heridas físicas no llegan al cuerpo real, su cerebro los procesa. Entonces si tú recibes un disparo en la cara o te quemas, Naruto sentiría el trauma del dolor. Pregunto incrédula. Rogué, eso es una locura. El jefe no suele pensar mucho en eso, por su propio bien solo lo ignora el jefe. Repitió lentamente Kitty. El clon sonrió y asintió con la cabeza. Así lo llamamos, el original, el auténtico, el único, el jefe. ¿Acaso tus clones creen formar parte de una corporación? Bueno, ¿cómo más deberíamos llamarlo? Todos los clones entendemos que él es el importante. La única verdad que importar, es que sin él, no hay nosotros. Rogue frunció el ceño, tú también importas, todos los Narutos importan para mí. El clon no pudo evitar sonrojarse con pena y le sonrió a la chica. Gracias Rogue, es lindo escuchar eso. Kitty hizo un puchero, debió de haber dicho eso primero. Oye, si es tu creador, Naruto es algo así como tu padre. ¿Qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué dices eso? Me das ideas raras. Bueno, si Naruto fue la primera transformación, ¿no la hace el hermano mayor de los clones? Bromeó Kitty haciendo que el clon se estremeciera. Basta de ideas raras. Ambas adolescentes mutantes se rieron a costa del clon, que haciendo un puchero tomó la caja de frascos para irse. Vamos. Solo estaba bromeando. Siguiéndolo de nuevo, Kitty quería aprender más del clon. Oye, puede sonar como una pregunta rara, pero ¿qué piensas de Naruto? Digo, tu jefe, el original. Esa fue una pregunta que hizo que el clon se detuviera y se quedara por unos segundos de pie, solo mirando a la nada. Él es el que prevalece. Tanto Kitty como Rogue se miraron confundidas, sin saber qué significaba eso, prevalerse. Él es quien lucha, cuando ya no haya clones, el original se quedará luchando hasta el final. Creo que nosotros como clones, solo facilitamos su vida, ayudamos cuando más lo necesita. Porque sabemos que al final que para que podemos existir de nuevo en el futuro, dependemos del original como él depende de nosotros. A veces eso suena solitario, reflexionó Kitty. La ironía del poder multiplicarte, y sentirte solo de todas formas. Sí, el clon hizo una mueca, el jefe se sentía muy solo, pero eso era antes de esto. Sí, todo esto, ya no nos sentimos solos, sabiendo que tenemos a gente preciosa como ustedes a nuestro alrededor. Ninguna de las dos chicas lo pudo evitar, sus corazones se aceleraron y sus rostros se sonrojaron por la sangre que fue a sus rostros. Rogue tosió tratando de recomponerse. Gracias dudo que el Naruto de verdad pudiera decir eso tan libremente. Eres más sincero y hasta maduro. Es fácil serlo. Las consecuencias de esta charla no caerán en mí, sino en el original. Cuando vuelva a hablar con ustedes, se excusó con una sonrisa maliciosa. Será el jefe quien tenga que lidiar. Saber que ustedes sepan que él es tan suave como un malvavisco por dentro. Pero eres tú, ¿te molestas a ti mismo? Señaló perpleja Kitty. Sí, y no lo dejaré de hacer, así que si quieren que hacer alguna pregunta personas o vergonzosa, es el momento. Chicas vinieron buscando cobra, y encontraron oro. Ambas adolescentes se miraron maravilladas por la oportunidad que tenían al frente, literalmente. Kitty tomó a Rogue y la arrastró poniendo un poco de distancia con él. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Sí, que Naruto en verdad necesita esas sesiones con la profesora Frost, opinó preocupada Rogue. Sí, pero aparte de eso, por fin sabremos sin filtro lo que Naruto piensa. Tengo tantas preguntas. Rogue se mordió los labios, una parte de ella quería decir que esto era algo como abusar de Naruto, pero otra parte de ella le decía que no era para tanto. Además, de que su curiosidad era tan grande como la de su amiga. ¿Te gustan los pechos grandes? El clon ladeó la cabeza por esa pregunta tan directa, de parte de una ansiosa Kitty que casi se le parecían salir los ojos por la mirada intensa que le estaba dando.
No sé, digo, el jefe estuvo enamorado ciegamente de una chica, Sakura-chan. Bueno, no era la mejor forma de empezar. Nunca se debe de hablar de otra chica a la hora de comparación, no menos que quieras terminar muerto. Y por la mirada que pusieron las dos mutantes, pues la cosa pintaba mal, si no fuera por una palabra. Estuvo. Esa palabra sonaba con demasiada fuerza. Una palabra que hizo que las sonrisas crecieran. Bueno, ignorando lo que ellas pudieran estar pensando, el clon formó un sello de manos, y en una explosión de humo apareció. Tanto Rogue como Kitty se le quedaron mirando a la chica, una chica en sus 13 años que era más enana que ellos, era delgada, bastante delgada y con una peculiaridad que hizo que hubiera una reacción algo exagerada. Ja 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 ja. La mutante de mechones blancos estalló en carcajadas, no me jodas. En serio tiene el cabello rosa. PFFFF. Ja 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 ja. Eso no puede ser natural. Oh vaya. Riendo Kitty tomó aire y después volvió a reírse, y mira su frente, es tan grande. Las dos chicas dejaron de reírse al escuchar un gruñido, bajando la mirada se dieron cuenta que el clon bajo la transformación tenía una mirada de reproche y una vena latiendo en su frente. No pensé que ustedes podrían ser tan superficiales. Golpe crítico. Bien, Rogue y Kitty hubieran preferido un golpe en la cara, que ese tipo de comentario y decepción de Naruto. Estaba bromeando, se excusó de inmediato Kitty, que no pudo evitar sentirse mal, ella sabía bien lo que se sentía ser acosado por su apariencia, y ser una perra con la chica que solía estar enamorado. Su primer flechazo era bajo, lo siento, sabes que es una transformación, ¿verdad? Recalcó Rogue, que no se iba a disculpar con una transformación, pero la mirada fulminante de este la hizo suspirar. Bien, como sea, lo siento Sakura, disculpa aceptada. En una explosión de humo, él volvió a la normalidad. En verdad no me importa tanto las apariencias, bueno, a mis ojos era bonita. Eso es lindo. Kitty alisó su cabello detrás de su oreja. ¿Y tú qué piensas de mí? Yo también. ¿Qué es lo que dices de mí? Preguntó también Rogue. La sonrisa del clon se atenuó, convirtiéndose en algo más pensativo. Miró a ambas chicas que esperaban ansiosa una respuesta. Bueno, el jefe quiere mucho a Kitty, no solo por ser la chica más alegre y divertida que haya conocido, sino también por hacerlo sentir de una forma que él jamás pensó, el hacerlo sentirse normal. Tú le enseñaste tantas cosas, sobre cómo ser un adolescente, de toda esa cultura popular de la que tanto hablas. Jamás el jefe hubiera experimentado ese tipo de cosas, porque él no pensó que la necesitara. Pero en verdad que lo hizo, como el solo hecho de salir a comer helado, ver un programa de televisión, bromear y reír. Tú, Kitty, le enseñaste al jefe un modo de vida que él solo podía soñar, y es disfrutar de ser un adolescente. Le diste una experiencia única y por eso él siempre te tendrá en un lugar especial en su corazón. Kitty se quedó de pie rígida. Hubiera esperado todo tipo de comentarios y pensamientos, principalmente de su apariencia, y esperando escuchar que le parecía bonita a Naruto. Ahora escuchó algo mucho más personal que hizo que se forme un nudo en la garganta. Sonriendo aún más, el clon apuntó hacia la chica. Tú, Kitty, eres la chica que el jefe más necesitó y siempre deseó tener cuando era solo un niño pequeño y solitario. Lo único que lamento es no haberte conocido antes y pasar más tiempo contigo. Ella no sabía qué responder a eso, pero su corazón latía con tanta fuerza que amenazaba con salir de su pecho. Rogue creía que debía de sentirse celosa, pero todo lo que escuchó la hizo sentirse, ni siquiera podía decirlo con palabras. Y no tendría tiempo de descifrarlo cuando el clon volteó a mirarla. Sabes, el jefe ve mucho de él en ti, Rogue. Es por eso que es tan protector y cercano contigo, porque le entiendo mejor que nadie por lo que pasaste y quiere hacer lo mismo que hicieron otras personas importantes para él. Decirte que jamás estarás sola y que siempre estaré a tu lado, porque cuando te ves sufrir el tiempo sufre. Eres una chica fuerte e independiente, Rogue, te obligaste a ti misma a hacerlo debido a circunstancias que estaban fuera de tu control. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga que serlo toda la vida. El jefe lo entiendo, él también lo quiere, que a veces solo alguien que aprecias venga, te abrace y te diga que no tienes que preocuparte, que no estarás sola. Porque siempre estaré para ti. La mutante gótica se mordió los labios, no pudo evitarlo, casi por magnetismo abrió sus brazos para lanzarse hacia Naruto, que sin dudarlo la atrapó en un repentino abrazo.
Kitty no pudo evitar sentir el picor de las lágrimas en sus propios ojos, todo lo que había escuchado se coló profundamente en su corazón. Y antes que pudiera decir algo, el clon extendió su mano y la tomó del brazo, antes que pudiera pensar, fue envuelta en el abrazo, uno que de inmediato devolvió. No culpen al jefe por no poder decirles esto, él mismo, dijo el clon mientras mantenía a las dos chicas cerca de él en un íntimo abrazo. Para él, es mucho más sencillo sangrar y pelear para demostrar la importancia que tienen las personas para él. Él no sabe cómo decirlo con palabras cuando quiere, solo lo hace en el momento indicado, y espera que sea escuchado. Supongo que estoy haciendo trampa al hacerlo yo. Él era solo el clon. La simplicidad de ser un clon era que las consecuencias no iban hacia él. Todo lo que pudiera decir y hacer carecía de importancia cuando sabía que podría desaparecer de un minuto a otro producto de un golpe o solo cancelación de la técnica que lo creó en primer lugar. Todo el peso de sus palabras y acciones iban a su yo original, quien ser el que permanece, tendría que lidiar con las consecuencias de sus actos. Sin embargo, esta vez el clon no sentía la más mínima culpa, tal vez porque siempre el jefe quiso decirlo, pero era difícil de hacerlo para él. Apartándose del abrazo después de un buen rato, Rogue le ofreció una gran sonrisa. No importa que seas un clon, me gusta cada parte de Naruto, por lo tanto, me gustas. El clon abrió sus ojos en shock, cuando de forma repentina la chica besó su mejilla. No fue un beso rápido ni fugaz, sino un beso cálido y largo en que los labios de ella se hundieron en su mejilla derecha, peligrosamente cerca de la esquina de sus labios. Algo que obviamente ella hizo a propósito. Lo mismo digo, Kitty no dudó, no cuando acababa de ver lo que hizo su amiga y rival. Por lo que tomó al clon de la chaqueta y besó el otro lado de su mejilla, haciendo justamente lo mismo que hizo Rogue. El clon se tambaleó con su rostro ardiendo en rojo y emociones extrañas que hacían que de por sí cerebrito entró en cortocircuito. Tanto fue así que cayó hacia atrás, en una caída por las escaleras que lo haría desaparecer en un estallido de humo. Las dos adolescentes miraron con asombro, como la copia simplemente giró en el aire, aterrizando con sus manos en las escaleras y dando una voltereta que le permitió caer perfectamente de pie, intacto. A la mierda el jefe, yo quiero disfrutar esto. Pensó el clon para sí mismo al frotarse las mejillas, aún consternado de que tanto Rogue y Kitty lo besaran así en las mejillas. En un acto de rebeldía, el clon decidió que iba a permanecer todo el tiempo posible solo para disfrutar de la sensación. Ambas chicas vieron esto y sonrieron. Oye muchacho, llamando la atención del clon, Rogue le sonrió al ofrecerle su mano. ¿Qué te parece si dejas de lado tus órdenes y vamos a divertirnos? ¿De verdad? Claro, apoyó Kitty de inmediato. ¿Tú también tienes derechos? ¿Qué quieres hacer? Bueno, no me quejaría de algo de ramen. La expresión de ambas chicas era indescifrable. De verdad le querían dar la libertad de hacer lo que quiera y solo pedía ir a comer ramen. Bueno, al final del día las dos las seguían queriendo por cómo era. Si Naruto quiere ramen, ramen tendrá. Retomando la caja de frascos, Rogue las llevaría por el clon, que saltaba de entusiasmo por la idea del ramen. ¿Y a ti qué te pasa? En su vigilancia, Jessica notó que de repente su socio temporal tuvo un escalofrío que sacudió hasta sus huesos. Siento una perturbación, murmuró muy serio el shinobi, que se puso alerta. ¿Son ellos? La detective miró a su alrededor con cautela, creyendo que por fin los secuestradores andaban cerca. ¿Alguien está comiendo ramen? Creo que yo mismo. ¿Qué? Los dedos de la detective se hundieron en los ladrillos del edificio, dejando largas marcas de telarañas. ¿Estás bromeando? Nunca bromeo cuando hay ramen de por medio. Detective Jones, no hagas que baje a molerte el trasero a patadas. Se trata de ramen, mujer. Naruto se quedó callado cuando sintió un repentino piquete en el cuello. Aturdido se sacó del cuello una pequeña aguja más pequeña que una tachuela. Confundido sintió como toda fuerza lo abandonaba. ¿Qué rayo? En solamente 3 segundos terminó cayendo de cara al suelo inconsciente. Jessica lo vio todo desde su escondite. Era como si las sombras alrededor del callejón cobraran vida, siluetas oscuras con forma humanoide que tomaron a su socio para llevárselo. ¿Qué demonios está pasando en esta ciudad? Bueno, al menos todo seguía de acuerdo al plan y a través de su teléfono, siguió por GPS el rastreador que había dejado encendido el adolescente en su propio teléfono, haciendo que pudiera seguirlo.
Dando grandes saltos que las elevaba por encima de los edificios, casi como si estuviera volando, la detective privada recorrió gran parte de Manhattan, hasta que finalmente su socio dejó de moverse. Aquí, la detective se tuvo que poner al cubierto, al llegar en una obra en construcción de un gran edificio, que estaba siendo vigilada por unos guardias de seguridad, que estaban usando armas automáticas. ¿Qué clase de seguridad era esa? ¿Lo drogaron? Bueno, solo se dejó para que pudieran llevárselo, al menos eso lo que Naruto quería pensar y no admitir que fue secuestrado tan fácil. Al abrir los ojos, se dio cuenta que estaba metido en un contenedor. Levantándose del suelo, sacudió su ropa y de una dura patada abrió el contenedor. Bien sacando un pequeño pergamino, hizo aparecer su ropa de vigilante para ponérsela. Encendiendo su teléfono, llamó a Jessica, o al menos lo intentó, cuando se dio cuenta que la señal estaba completamente muerta. Extraño. Saliendo del contenedor, se dio cuenta que estaba en un subsuelo debajo de algún edificio. Aventurándose, se infiltró para poder buscar a los adolescentes secuestrados. Todo era tan silencioso y oscuro. Muy extraño. ¿Dónde se supone que estaba Jessica? O mejor dicho, ¿dónde estaba él? Pasar entre esos supuestos guardias no fue tan difícil, nada que la vieja mentira de la pobre chica borracha y sexy no ayude. Tirando los cuerpos inconscientes de los dos sujetos en baño portátil, la detective cerró la puerta y ahora fue hacia la entrada del edificio en construcción. ¿Es en serio? Murmuró enojada de ver que la aplicación de seguimiento de su teléfono falló, había algo que estaba interfiriendo con la señal. Sin tener más remedio, de todas formas siguió avanzando por los largos pasillos de concreto sin terminar. ¿Tú quién eres? La detective se detuvo en seco por la repentina voz salir desde el fondo de uno de los oscuros pasillos. Este se reveló como una figura imponente que bloquea el paso. Mide más de 2 metros, viste un traje negro reforzado con detalles rojos y una máscara que oculta su rostro. ¿Es a Joen y no me dijeron? Preguntó al aire tratando de sonar lo más tonta posible. Sonriendo, Jessica cruzó de brazos y sacó pecho, fingió tambalearse mientras se acercaba él a paso lento. Perdón, salí del bar y tenía que ir a un lugar donde mear, así que corta esa mierda, mujer, gruñó el desconocido que la miraba fijamente, una mirada penetrante que la examinaba de arriba a abajo, no comprando ni por un segundo su actuación. Sé quién eres, la alterada de Manhattan, la ex mascota de ese bastardo de Killgrave. La expresión de Jessica cayó, todo su acto se fue para ahora tomar una expresión mortalmente seria. ¿Me conoces? Sí, y no eres quien me interesa, se supone que el mocoso araña debía de estar aquí, murmuró más para sí mismo. Bah, ¿qué importa? Seguro el otro mocoso está aquí. El estómago de la detective dio un vuelco, algo malo sucedía, algo que debió de haber visto venir, es una trampa. Tragando saliva miró de nuevo a su teléfono, la marca de rastreo de Naruto desapareció por completo, los secuestros, el operar en Manhattan, ¿quién hizo esto? No eres tan buena detective si no puedas descifrarlo, respondió con frialdad, no te creas tan importante, tú ni siquiera deberías estar aquí, no eres mi objetivo. Así que date la vuelta y vete. ¿Y qué pasará con él? Nos pagaron para liquidarlo, ¿tú qué crees? Con molestia se dio la vuelta para retirarse a buscarlo. Han hecho enojar al tipo equivocado, un mocoso araña y un encapuchado, vaya chiste. Si no fuera porque la paga es buena, no me molestaría en venir a esta inmunda ciudad. Oye. Alto. Da la vuelta, Jones ordenó con una voz profunda que resuena en las paredes de ladrillo. No hay nada para ti en este edificio. Solo hay negocios que no te incumben. Me importa un bledo tu negocio, responde Jessica, apretando los puños al ponerse en posición de ataque. Tienen a la persona equivocada ahí dentro y voy a sacarla. Así que, te mueves, o te uso para romper estos muros. Él ni siquiera se inmuta, solo se quita su pesada chaqueta, dejando ver unos tatuajes que se extendían por sus brazos. Con una calma singular movió sus brazos hasta tomar una posición que hizo que los tatuajes de sus brazos formaran la imagen de una gran tarántula negra. No tienes ideas de en qué te estás metiendo, advirtió mientras tomaba una larga bocanada de aire. Me quitas tiempo, mi recompensa está en juego y por eso voy a matarte. Jessica lo sabía, la situación había escalado a algo muy peligroso. Los secuestros habían sido hechos solo para atraer a Spider-Man y Oda a esta trampa. ¿Por quién?
¿Sabían que entre los adolescentes secuestrados de esta noche estaba Naruto? Al parecer no, considerando que este sujeto estaba aquí. Viendo la situación, no le quedaba otra opción. Sin previo aviso, Jessica se lanza de frente al ataque. No hay técnica, solo potencia pura. Vuela hacia él con un derechazo que podría poner en coma a cualquier persona normal. Golpe. Su oponente no era para nada normal. La detective sintió como todo su cuerpo fue desviado de un simple manotazo, él solo desvió su puño hacia abajo y la misma fuerza de inercia la mandó al suelo, haciendo que su puño se entierre en el concreto. La detective levantó la cabeza y arremetió de nuevo, usando más fuerza que antes, lanzado un uppercut con su izquierda que podría arrancarle la cabeza a un oso, fue directo hacia el rostro del enmascarado que, para shock de ella, él atrapó el puño con la palma de su mano. El impacto genera una onda de choque que levantó todo el polvo del pasillo. Él retrocede 1 centímetro, sorprendido por la fuerza bruta de ella, pero bajo la máscara se mantuvo tranquilo. Te han dicho que eres fuerte. Pero yo he perfeccionado esa fuerza durante generaciones, no tienes idea lo que te enfrentas. Saliendo de su sorpresa, Jessica atacó de nuevo con un gancho de su derecha, en respuesta a su golpe, él aprovecha el impulso para girar y lanzarla contra el muro del pasillo. El ladrillo y concreto se rompe como si fuera de cristal. Antes de que Jessica pueda recuperarse, él ya estaba sobre ella conectando una serie de golpes en el abdomen y el rostro. ¿Qué demonios? Ella intentó en vano cubrirse con sus brazos, no podía creer la fuerza que él poseía, recibiendo varios golpes en su tórax como si él buscara romperle todas las costillas. Escupió sangre, pero su resistencia hizo su trabajo, ya estaría muerta. Se impulsa desde el suelo, golpeando a su oponente en la barbilla con un cabezazo que lo hace tambalearse por primera vez. Ella lo agarra por los hombros y lo estampa contra el suelo, hundiendo el concreto. Yo golpeo más fuerte que tú. Gritó Jessica, levantándolo para lanzarlo por los aires, justo hacia una ventana donde lo esperaba una caída de varios metros. En el aire, el enmascarado recupera el equilibrio en el aire con una agilidad aguda y cae de pie sobre una escalera de incendios. Sus ojos brillan con una energía oscura imperceptible para la detective. Eres resistente, te daré eso, admitió al erguirse de nuevo, tienes una fuerza y resistencia fuera de lo común, pero si eso es todo lo que tienes, será tu fin. Te falta técnica y disciplina, mira que no te pregunté. Una vez más Jessica saltó, impulsándose como si volara como un misil, tenía intenciones de taclearlo y romperle todos los huesos. Al menos ese fue plan, todo fue en cámara cuando lo vio. Él solo se inclinó y giró, dando una vuelta en el aire alzó su pierna para darle una patada que dio de lleno en su rostro. Su propia velocidad y fuerza jugó en contra a la detective, que sintió como si su rostro hubiera sido golpeado por una viga de acero. Saliendo despedida hacia atrás, rebotó varias veces hasta golpear su espalda contra el muro del final del pasillo. Como Jessica se tomó del rostro con agonía, tosiendo escupió sangre y 2 muelas, esa patada bien pudo haberle arrancado la mandíbula. No pareces entenderlo, ¿verdad? Preguntó con pesadez mientras se acercaba a ella a paso lento, su sombra se extendía por el pasillo como lo era su dominio absoluto en el combate, lo tienes todo, pero no aprovechas tu potencial, como un adolescente que se cree el más fuerte entre un grupo de niños. Y ahora al enfrentarte a un hombre de verdad, está todo claro, eres una debilucha. Jessica estremeció tanto de furia como angustia al ponerse de pie, se puso en posición y atacó de nuevo de una secuencia de golpes erráticos. El resultado fue el mismo, bloqueado y desviados. Una dura bofetada fue su respuesta. La detective se tambaleó hacia atrás incrédula por ese golpe en su mejilla. Él ni siquiera la estaba tomando en serio. Soy Black Tarántula, un título que se gana sangrando, entrenando, sufriendo y luchando más allá de lo cualquier cosa que puedas imaginar. Se presentó a la vez que tomaba la muñeca de la detective que seguía intentando golpearlo. Torciendo su muñeca se inclinó hacia atrás y levantó su pierna para darle una brutal patada en la boca del estómago. ¿Tú qué sabrías de eso? Tales bendiciones, y no le sacas nada. Que insultó más grande. Jessica, que ni siquiera pudo recuperar el aire que le quitó la patada de antes, ahora recibió una secuencia de golpes brutales y rápidos, ni siquiera pudo defenderse cuando los puños impactaron contra su hígado, tráquea, costillas y en la sien de su cabeza.
siendo tomada de su cabello antes que pueda tocar el suelo, fue levantada hasta quedar cara a cara con el mercenario. Y le dio una mirada cargada de desdén. ¿Tienes idea de cuántas personas sacrifican una vida por tener una fracción de tu poder? Cuestionó al apretar su agarre hasta hacer sangrar las raíces de su cabello, décadas de sacrificio y entrenamiento, y jamás llegarían a ser un desafío para ti. Debió de sentirse bien, sentir ese poder, creyéndose invencible. ¿Qué pasa ahora que te enfrentas a mí? Jessica dejó escapar un grito de rabia, harta de escuchar. Quiso tomarlo de la cabeza y aplastarlo como si se tratara de su sandía. Desgraciadamente fue un movimiento tan lento y torpe, que solamente consiguió que las palmas de su oponente impactaran contra sus odios, dejándola aturdida y adolorida. ¿Por qué? La detective cayó de rodillas con pesadez, trató de recuperarse lo mejor que pudo y volvió a caer de rodillas. Sus oídos sangraban, su mente era difusa y el olor hacía que su cuerpo no reaccionara. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil? Una dura patada en su estómago la mandó a volar hasta estrellarse contra una ventana. Apenas pudo agarrarse del marco para no caer. Frente a ella ya se venía acercando Black Tarántula, que sin piedad la tomó del rostro, con intenciones de empujarla fuera del edificio y hacerla caer. Hundiendo sus dedos en el concreto, Jessica forcejeó y trató de recuperarse para seguir luchando. Una vez más. La misma historia. Su debut como heroína. Su retorno a volver a ser más que una detective, intentar ser una heroína de nuevo. Su mente fue débil. Y ahora su cuerpo también. ¿Por qué todo tenía que ser tan difícil? Gritando con todas sus fuerzas, Jessica forcejeó hasta que jadeó cuando pasó. La gravedad dejó de existir cuando salió de la ventana. Todo fue demasiado rápido. En su caída solo podía pensar en tonta que fue por creer que podría ser una heroína. Te tengo. En el último segundo la detective fue tomada de su pierna por Naruto, que la jaló dentro del edificio de nuevo. ¡Mierda! En shock por la repentina aparición, Jessica cayó al suelo incrédula. ¿Tú? ¿Dónde carajo estabas? Es una larga historia, respondió Naruto, que se volvió a poner de pie para ver al otro lado del pasillo al mercenario, que estaba tirado en el suelo. Con una calma aterradora solo se levantó y mostró que su máscara se había caído, dejando ver como su mandíbula estaba descolocada de forma grotesca. Sin perder esa calma solo se acomodó la mandíbula en un tronido desagradable, algo que debería ser imposible. Buen golpe, admitió al mover su mandíbula como si nada le hubiera pasado, sin sangre, ni moretones, nada. Tomarme desprevenido, un golpe certero que buscaba dejarme fuera de combate a la vez que me alejaba de ella, para que puedas atraparla antes que caiga. Sí, eres mejor de lo que me dijeron que eras, chico. Me buscabas. ¿Qué hice para tener su atención? Me importas un carajo, solo eres una cabeza con un precio. Dicho eso, se puso en posición de ataque. A fin de capítulo. El impredecible ninja. Capítulo 29. Dale, dale. Que se me va la hora, pelotudo. Un auto sobrepasó a otro en una de las tantas calles de tierra de la zona de la Patagonia. Ese camino llevaba hacia una remota estancia a las afueras de Puerto Madryn, Chubut. La pasajera era una mujer en sus 30, que vestía como una oficinista que resaltaba la vista en cualquier lugar. Ella se veía imperturbable ante el mal vocabulario de su chofer, que le llevó hasta un local de comida. Pagando el viaje, entró y buscando con la mirada, fue solo cuestión de tiempo para que lo encontrara. Sobresalía entre todos los demás, un hombre de más de 2 metros, imponente y con una musculatura abultada. Su cabello era negro y ojos sombríos, que apenas se movieron cuando vio a una desconocida sentarse en la misma mesa que él. Esta lo miró fijamente en silencio, y tomó asiento en una de las sillas libres. Carlos Lamuerto, el hombre conocido como Black Tarántula el nombrado, se mantuvo indiferente. Una bella mujer rubia de vestimenta elegante que hablaba en inglés. No era algo que pasara seguido considerando dónde vivía. No tenía que preguntar quién era, sería ser una pregunta tonta. Ellos eran solamente engranajes que hacen más fácil la transmisión de un mensaje. No tenían nombres, ni lo necesitaban. Es difícil encontrarte, Carlos, reconoció ella, quitándose los anteojos de sol. Hizo contacto visual de nuevo. Pero mi empleador tiene recursos que desafiaban la geografía. Él no contestó, solo levantó la mano cuando la mesera trajo su bebida, 2 botellas de vidrio. Es mejor hablar con algo de beber. Él ofreció un vaso donde carga un poco de Fernet.
Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Mirando el vaso, la mujer se removió incómoda, había escuchado demasiados rumores de este hombre como para no escuchar una orden. Tomando valor, tomó el vaso para de un solo trago beberlo todo. Su reacción fue toser y ahogarse con una de las peores cosas que haya probado. ¿Por qué lo toma puro? Cuestionó al preparar su propia bebida, mezclando su Fernet con algo de Coca-Cola. Eso pasa con los estadounidenses, no tienen paciencia recuperándose de su ataque de tos. Agradeció que una mesera pasara a dejarle una jarra de agua. Si vienes de parte de la mano, puedes ahorrarte el aliento, aclaró mientras preparaba su bebida y le daba un largo trago. He terminado con los cultos y las guerras de sombras. No vengo de Oriente, negó la mujer, que más recuperada dejó un maletín de cuero sobre la mesa rústica. Vengo del oeste. De una ciudad que usted conoció en su momento, Nueva York. Él dejó de beber y levantó una ceja. Nueva York. ¿Por qué quisiera ir a ese pútrido lugar? Si quisiera corrupción, gente estúpida y maleducada, iría a Buenos Aires. Escuche, New York está fragmentada, y entre todos los problemas mi empleador tiene uno en específico contra unos justicieros. Él busca un pacificador con tu linaje, alguien que no necesita un ejército porque él es el ejército. Ella abrió el maletín. No contenía solo dinero, sino una serie de documentos, títulos de propiedad de tierras. A diferencia de aquí, en Estados Unidos sabemos pagar lo que se vale, y usted valdrá cada centavo. Él no solo ofrece un contrato, continuó ella al sacar entre el dinero, unas fotografías, 2 de ellas, ofrece más dinero, la mitad ahora y la otra mitad cuando el trabajo esté terminado. A cambio, solo pide que eliminación a estos dos, uno disfrazado de araña. Otro encapuchado. Aún en la fotografía se dentada que eran jóvenes, adolescentes. Carlos se acercó un poco más a la mesa, sus ojos brillaron con esa energía contenida, casi mística, que definió a la tarántula negra. El aire en la habitación parecía volverse más pesado cuando tomó la fotografía de ambos vigilantes, que repentinamente ardieron en llamas hasta volverse cenizas en sus dedos. Hecho. Él no necesitaba razones. Una buena paga, y un objetivo. Ese era su contrato. El choque fue inminente. El mortal mercenario de Argentina contra el encapuchado de Nueva York. El puño del mercenario rozó el rostro del adolescente, que impactó su pie contra la boca del estómago. Esto lo hizo retroceder un paso, y girando dio una segunda patada consecutiva en su mentón. Sin haber terminado ahí, Naruto se arremetió con un derechazo que dio de lleno contra el rostro del mercenario, que dio otro paso atrás. Black Tarántula se quedó momentáneamente quieto, viendo como el adolescente saltó hacia atrás y se puso en guardia. Eres hábil muchacho, al parecer tuviste un buen maestro. Pero si eso es todo lo que tienes, no me impresionas, ja. Bastardo, apenas estoy calentando. Entonces, resiste esto. Él atacó, lanzando un derechazo que el bloqueó, y de inmediato sintió que eso fue un error. Su antebrazo que usó para bloquear el golpe vibró hasta sus huesos. Fue entonces cuando lo entendió. Otro más que podía levantar toneladas como si fuera nada. Lo que era peor, el sujeto era demasiado denso. Músculo, hueso, piel, todo es varias veces más denso que lo humano. Es como pelear contra una estatua de granito que sabe Kung Fu. Black Tarántula dio un paso adelante, en un movimiento fluido y rápido. No desperdicia energía. El segundo golpe, por más que pudo bloquearlo con ambos brazos, salió volando hacia atrás varios metros. Lejos de mantenerse a la defensiva, Naruto atacó, no era como si tuviera opción. La defensa era una sentencia de muerte contra alguien con superfuerza, un solo bloqueo rompería los huesos del antebrazo, como ramas secas. Tenía que ser más rápido. Los ojos del mercado se movieron en todas direcciones, cuando el adolescente se volvió solo un borrón de velocidad. Una silueta borrosa que rebotaba por todo el pasillo. Y fue entonces cuando el ataque, una lluvia de golpes que impactaban de lleno contra él, en golpes consecutivos que lo obligaron a cubrirse. No es como antes. Todavía herida, Jessica era solo una espectadora del enfrentamiento donde vio en shock la abismal diferencia a la pelea que ella tuvo. En verdad quería meterse en la pelea, ayudar al shinobi creyendo que estaba en peligro, si ella misma hace meses casi lo mata. ¿Qué podría hacer contra este mercado? Al menos eso es lo que pensaba, cuando se encontró con una realidad diferente. Ese mismo chico con el que se enfrentó, se convirtió en alguien más fuerte, rápido y peligroso.
¿Cómo alguien podría cambiar en tan poco tiempo? ¿Qué le pasó a este chico? Se pregunta para sí misma Jessica, que se resigna a ser solo una espectadora. Viendo un combate que estaba escalando a un nivel superior a cada segundo que pasaba. Volviendo con ellos, Black Tarántula mantenía sus puños arriba en guardia mientras era sometido bajo una lluvia de golpes consecutivos y erráticos, cada uno de ellos tenía la fuerza de derribar a un toro. Sin embargo, el mercenario seguía observando todo, sus ojos no perdían el rastro del adolescente que rebotaba en todas direcciones, hasta que finalmente se detuvo. Naruto vio en shock cómo fue tomado de su tobillo, deteniéndolo en seco, la parada fue absoluta. Él sintió como la inercia se volvía contra él, torciendo su propia rodilla en un doloroso tronido. Predecible. Con un movimiento casual de muñeca, como quien espanta una mosca, Black Tarántula lanzó al justiciero, que volando por el pasillo se giró, intentando rodar con el golpe, pero la fuerza era demasiada. Chocó contra un muro y el ladrillo se agrietó. Cayó al suelo, tosiendo, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. Enojado se puso de pie de nuevo, y una vez más se volvió solo un borrón por la alta velocidad de su movimiento. Apareciendo en el techo, bajó con las intenciones de darle un golpe de martillo con ambas manos. Él solo dio un paso atrás y lanzó una patada que le dio justo en la espalda, haciendo que ruede por el suelo y una gran brecha de distancia se forma entre los dos. He vivido siglos, dijo al caminar hacia él a paso lento, he entrenado con maestros cuyos nombres la historia ha olvidado. Tú peleas con ansias y precipitación. Yo peleo con la certeza de que voy a ganar. Naruto resopló con frustración, harto de escuchar. La distancia que había entre los dos se acortó, cuando se lanzó al ataque con un jab, un golpe dirigido rápido a la cara. El mercenario ni siquiera parpadeó. Atrapó el puño con la palma abierta y lo apretó bajo un agarre de hierro. Él apretó los dientes adolescentes para no gritar mientras sentía los huesos de su mano comprimirse bajo una presión dolorosa, como si tuviera la rueda de un camión encima. Mírate, Black Tarántula lo miró solo con una decepción clínica, tienes el cuerpo, el entrenamiento y el don. Pero te limitas a ti mismo, conteniendo, ¿acaso lo haces para no matarme? Porque eso sería estúpido, sabiendo que yo lo haré contigo. Carlos soltó la mano, con una velocidad que desmentía su tamaño, conectó una patada frontal en el pecho del adolescente. Naruto salió despedido hacia atrás, patinando por la grava hasta quedar colgando del borde del marco de una puerta del edificio. Sus dedos se aferraron a la cornisa, los músculos de su espalda y brazos se tensaron de forma dolorosa al volver a subir. Se acabaron las lecciones. Una pesada cadena cayó a los pies del justiciero, que conectó el borde de la cadena como una cuchilla curva. El otro extremo de la cadena estaba enganchado a su antebrazo derecho. Muere. La cuchilla de la cadena salió volando hacia Naruto, que en el último segundo movió la cabeza hacia un lado. Logró evitar la cuchilla de la cadena, pero este dejó un corte en su frente y cortó la capucha de su chaqueta. Un momentáneo silencio se forma en el lugar, mientras el adolescente entre jadeos pasa su mano por su rostro, viendo su propia sangre correr por su cara y manchar su rostro. Lo entiendo. Con su respiración volviendo a regularizarse, la herida de su frente se fue cerrando lentamente. Creo que estaba tan enfocado en ser un vigilante, un héroe, que estaba olvidado lo que soy. Algo le está pasando. El mercenario argentino sintió un repentino cambio en el ambiente, el aire se sintió mucho más denso y caliente. Mirando de forma analítica al adolescente, notó de inmediato un cambio en sus ojos. Desde antes se había dado cuenta de que los tenía ojos azules, y ahora estos se tornaron rojo y sus pupilas se dilataron semejante solo de una bestia. La herida de su frente se sanó a un ritmo alarmante. Su masa muscular tuvo un crecimiento ligero y sus colmillos se alargaron. Tales cambios físicos hicieron que el mercenario se pusiera en guardia y atrajera de nuevo su arma hacia él. Jessica también fue testigo del arrepentido cambio físico del adolescente y le costaba creer lo que estaba viendo. Era la primera vez que veía algo así. Influenciado por el chakra rojo, el shinobi destrozó el suelo bajo sus pies al atacar de frente al mercenario, que ya lo estaba esperando. Este ladeó su cuchilla con intenciones de cortarlo por la mitad. Sin embargo, solo cortó aire cuando él se desvaneció en el aire. Atrás. Dándose la vuelta, vio como un kunai estaba a centímetros de enterarse en su rostro.
Su reacción fue instantánea, se giró hacia atrás y gruñó de dolor cuando el arma se hundió en su omóplato y su sangre salió a chorros del gran corte que bajó hasta su pecho. El chino vivió como a pesar de esa herida, el mercenario siguió atacando, haciendo uso de la cadena la envolvió alrededor de su cuello y cuando estaba a punto de romperlo. Fue tomado por sorpresa, cuando en varias explosiones de humo, aparecieron varias copias de él. La lluvia de golpes que podrían doblar vigas de metal no se hicieron esperar. Todos atacaron y machacaron el cuerpo del mercenario que perdiendo el agarre sobre la cadena, terminó recibiendo una apuñalada en su pecho, justo en su corazón. El rostro de Naruto, el original, fue manchado de la sangre de su oponente, que se quedó quieto, viendo el arma que se hundía en su pecho. Black Tarántula se le quedó mirando a los ojos un breve instante. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Él mantuvo el contacto visual y vio confundido como el mercenario, que tenía una herida mortal, seguía de pie y en vez de ver la pérdida de luz en sus ojos, estos se iluminaron en un brillo oscuro. De la nada, fue cuando sucedió, un disparo de pura energía tan negra como la misma noche salió de los ojos del mercenario. La energía que parecía absorber la misma luz no solo golpeó de lleno a Naruto, que en el último segundo hizo aparecer un escudo que lo protegió del disparo, pero no de la fuerza cinética que lo mandó a volar hacia atrás. Los clones presentes no pudieron respaldar a su creador, cuando el rayo de energía se dobla en un ángulo de 90, impactando de lleno contra el clon más cercano que explota cuando su pecho fue perforado. Sin detenerse ahí, el rayo de energía se dobla en su trayectoria que para muchos rompían toda ley de la física. Todo para destruir a cada una de las copias que no pudieron hacer nada. Ni Naruto ni Jessica sabían qué decir ante lo que acababan de ver. Él aún seguía de pie, y con una calma que no era normal, se quitó el kunai de su pecho, la sangre salió por unos segundos, hasta que él mismo cauterizó la vida al hacer que la hoja de la cuchilla se calentara por el segundo disparo de energía de sus ojos. Dejando caer el arma, dejó escapar un largo suspiro. Ya entiendo por qué te quieren muerto. Esa frase era para sí mismo, reflexionando de lo que acababa de suceder. Hace décadas que no tengo que usar mis ojos así, tendré que pedir una mayor tarifa. ¿Qué demonios eres?, murmuró en shock. Estaba seguro de haber apuñalado su corazón, una herida que debía de ser mortal para cualquier ser vivo. De todas las preguntas que puedes hacer, esa no es la correcta. Frunciendo el ceño profundamente, el adolescente se aferró a su escudo, mirando a su oponente. Su mente trabajaba a toda marcha, hasta que finalmente supo qué decir. ¿Cómo puedo matarte? Por primera vez en todo el tiempo que estuvo ahí. Black Tarántula sonriendo, una sonrisa ligera y hasta se podría decir que divertida. Exacto, porque yo no voy a parar hasta matarte. Muchos podrían morir si huyes, y eso es algo que tú no puedes tolerar. Por eso haces de mi trabajo tan sencillo. Solo tuve que esperar. Los adolescentes, gruñó con rabia al darse cuenta de lo que él estaba diciendo. Todo fue por mí. No eres tan importante, ellos fueron parte de algo mucho más elaborado y los usé como medio para atraerte. De por sí no me importan, yo solo vengo a cumplir mi trabajo, y ese eres tú. Sus ojos se iluminaron y dispararon de nuevo. Una vez más la trayectoria del láser era difusa, fue en todas direcciones, rebotando de un lado a otro para que fuera difícil de bloquear. Lo que dispara de sus ojos, no es tan rápido, ni poderoso como el de Scott. Bloqueando el primer tiro, Naruto se lanzó al ataque con su escudo al frente y llevó la pelea cuerpo a cuerpo, en una cercanía que usaba su escudo para golpear el rostro del mercenario y le fuera difícil el disparar. Él no se cura, o no hubiera cauterizado la herida. Lo vio todo, ni analizó y pensó. Él no era invencible. Podía ganar. Y Black Tarántula lo sabía. Mientras el combate se alargaba más a cada segundo, se daba cuenta que la única ventaja que era la fuerza bruta no hacía la diferencia. El adolescente era más rápido y la aparición de varias copias lo abrumó. Cada disparo de sus ojos en busca del original se volvía un desperdicio de energía. Una apuñalada en su cuello, una en su hígado, en su pulmón derecho. Por cada bloqueo y golpe, el adolescente no dudó en apuñalarlo, haciendo que cada vez sangrara más y su cuerpo se ralentice. Eres fuerte. Entre los clones que lo seguían golpeando y apuñalando, Black Tarántula dejó de defenderse y solo de quedó quieto.
pero sigue siendo predecible. La energía de sus ojos entró en estado de ebullición al disparar un rayo de energía, que en vez de ir por los clones del original, estos vieron como la trayectoria del tiro iba lejos de ellos. Jessica, que estaba al otro lado del pasillo, solo pudo ver el rayo de energía que venía directo a su pecho. No era lo suficientemente rápido, ni resistente para hacer nada que la pudiera salvar de esa situación. Y Black Tarántula lo sabía mejor que nadie. No se sorprendió cuando entre el grupo de adolescentes, uno salió disparado hacia la mujer, corriendo tan rápido que provocó que todo el pasillo se sacudiera. Todo fue demasiado rápido. Jessica ni siquiera supo qué sucedió, lo que vio fue solo que el disparo fue por ella y después recibió un duro empujón que la derribó al suelo. Desorientada se levantó del suelo. ¡Au! Y vio al adolescente que había recibido el impacto del disparo, tan poderoso que su escudo salió volando de sus manos y quedó desprotegido por el disparo continuo que impactó en su estómago, atravesándolo de lado a lado. Ahogando el grito de dolor, el shinobi vomitó sangre por el disparo que perforó sus intestinos. Por reflejo, el manto de una cola lo envolvió y lo protegió de una muerte segura, fortaleciendo su factor curativo para cerrar el gran hoyo en su vientre y evitar que sus intestinos se rieguen por el suelo. Naruto. Por su parte, Jessica no tenía idea de lo que estaba viendo. Una masa burbujeante de energía roja y tomaba forma de algún tipo de animal, algo que rodeaba y lo fortalecía. No lo entendía, solo sabía que su piel se erizaba, su sangre se enfriaba y los músculos se tensaban por estar en presencia de un poder como ese. Naruto no se distrajo, se puso en guardia cuando escuchó unas pesadas pisadas venir hacia él a toda velocidad. Te tengo. Arrastrando a varios de los clones que tenía encima, Black Tarántula disparó de sus ojos varios disparos, todos dirigieron a los clones que intentaron frenarlo. Todos ellos desaparecieron en explosiones de humo blanco. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Alarmado por todavía no terminaba de curarse, lanzó un golpe con la enorme cola del manto de zorro. Al menos lo intentó, cuando vio cómo ésta fue cortado por el láser oscuro. Con la cuchilla unida a la cadena, el mercenario la portó con sus propias manos con la intención de hundir la cuchilla en la cabeza de su objetivo. Una forma de asegurar su muerte sería cortarle limpiamente la cabeza, esa era su intención. La sangre manchó las paredes del pasillo cuando la hoja del arma corta la palma de la mano izquierda de Naruto, que en el último segundo puso su mano en la trayectoria del arma y el desvío, haciendo que se termine clavando en su hombro. Lejos de gritar por el agonizante dolor, el shinobi le dio una gran sonrisa, predecible, susurró al apretar su mano izquierda alrededor de la mano de él, obligándolo a permanecer cerca. Black Tarántula bajó la mirada cuando lo vio. De forma repentina la mano derecha del chico chocó contra su estómago. No era un golpe, ni un ataque desesperado. Fue un remate. El pasillo del edificio se sacudió hasta sus cimientos por una repentina explosión. No hubo ni fuego ni humo. Solo el impacto de una onda expansiva que provocó el derrumbe de la mitad del edificio. Entre los escombros, una incrédula Jessica se levantó para ver lo que había sucedido. Y una sensación de pánico se coló en su estómago al ver todavía a esos dos de pie, uno frente al otro. Naruto se tambaleó, pero permaneció de pie. El chakra del zorro de las 9 colas fue desapareciendo poco a poco. La oscuridad de la noche era iluminada débilmente por un brillo púrpura que provenía de un Rasengan en su mano derecha. Uno que se desvaneció y con pesadez su brazo cayó. El mercenario argentino solo dejó caer la cadena de su mano derecha. Se sentía lento, pesado. Hasta podría decir que al punto de su cerebro quedó desconectado de su cuerpo. Su mano derecha se movió hacia su torso y lo único que notó fue que este terminó empapada de sangre. Poco a poco se dio cuenta que la razón por lo que no sentía su brazo izquierdo era porque ya no tenía brazo izquierdo, ni estómago, costillas y parte de su cintura. Ya entiendo, murmuró al notar que la mitad de su cuerpo fue triturado a pedazos por ese último ataque, una esfera hecha de una energía compactada en un torbellino que trituró todo su cuerpo, solo con el contacto de la palma de su mano sobre su pecho. No solo lo salvaste, permitiste que me acercara, para que pudieras dar el remate con una habilidad que desconocía que tuvieras. Naruto terminó cayendo sobre una de sus rodillas y empezó a jadear, cubierto de sudor y agitado, se quitó la cuchilla en su hombro de un tirón. ¿Dónde están los chicos secuestrados?
Parpadeando lentamente, el mercenario dejó escapar un leve suspiro que vino con sangre que se derramó de su boca. Hay una compuerta detrás de los generadores del sótano, solo la verás si apagas todas las luces. Hay todos los secuestrados. Frunciendo el ceño por la repentina honestidad, hizo una mueca de pesar al verlo en este estado. Morirás. Esa no fue una pregunta, más bien una confirmación que hizo que se ganara la mirada sombría del mercenario. Nadie es inmortal, sus ojos se volvieron más apagados a cada segundo y voz más débil. Sin embargo, por un breve momento se iluminaron, dando una última advertencia: si haces esto de nuevo, morirás, tú y todos los que amas, limitarte será tu peor error. Él no pudo refutar eso, el combate se le había ido de las manos y una vez más tuvo que recurrir al chakra del zorro para no morir. No podía haber mayor vergüenza que esa. Tanto entrenamiento, esfuerzo y dedicación, y aquí el resultado. Nunca me interesó ser parte de este retorcido juego. Black Tarántula agachó la mirada, había vivido tantos siglos y pensó que estaría preparado para esto. La verdad, es que nadie está preparado para la muerte. Vigilantes, héroes, villanos. ¿Qué broma? Pudo ser un gran héroe, tenía los medios y el poder. Pero nunca le interesó por lo insatisfactorio del trabajo. Mientras que por el otro lado, ser parte de las tríadas, mafias y hasta escalar para ser alguien que aterre los corazones de sus enemigos, tener el poder absoluto y estar en la cima de todos. Tampoco le interesa en lo más mínimo. Solo quería dinero, haciendo lo mejor que sabía hacer. Matar a quien sea para tenerlo y vivir una vida fácil en que todo esté a su alcance. Buena comida, buena bebida, una suave cama, ver un buen partido, una bella mujer. Se supone que ese era su plan y ahora, así eran como terminaban las cosas. Naruto al observar, no pudo evitar aún mostrar cautela como si en cualquier momento él pudiera atacarlo. Eres muy peligroso, de los más que me haya enfrentado, soy solo el primero de muchos, advirtió dejando en claro que al peligro al que estaba expuesto, tanto él como el chico araña. El shinobi frunció el ceño de nuevo. ¿Quién? Me preguntó al querer saber quién había hecho todo esto. Los secuestros. El mercenario. El precio por su cabeza. Black Tarántula se quedó mirando hacia la nada un breve momento, considerando si dar un nombre haría la diferencia. Piedra angular, gastando las que fueron sus últimas palabras, el mercenario finalmente cayó, un golpe seco y pesado de su cuerpo cayendo al suelo, así sin más. Naruto miró el cuerpo fijamente, varios pensamientos pasaron por su cabeza, volteando a mirar, vio a Jessica, que en un mismo estado deplorable que él, se acercó cojeando. ¿Quién carajo es Kingpin? Cuestionó la detective sin tener la menor idea de quién podía ser, y si es que ese nombre significaba algo. Ahora no importa, pudiendo escuchar las sirenas a lo lejos, el camino hacia donde le habían dicho. Ambos se movieron por el edificio que parecía que en cualquier momento se derrumbaría por el peso de ser el campo de batalla. La caminata no había sido larga y tal como lo había dicho, la compuerta estaba detrás de los generadores del edificio y cuando estos dejaron de funcionar, se dejó ver la compuerta que los llevaban hasta una especie de sótano. Caminando tan rápido como podía considerando las heridas que tenían tanto el adolescente como la detective, recorrieron un largo pasillo que los llevaba aún más profundo en el oscuro sótano del edificio. Esta mierda me sobrepasa. Harta del silencio, Jessica tuvo que decir algo mientras seguían caminando. No sé en qué nos metimos, pero no es lo mío, tenemos que huir y llamar a quien sea, los Cuatro Fantásticos o Iron Man, esto es una locura. Dejando de caminar, Naruto notó una luz roja al final del pasillo, una luz roja que venía del otro lado de una puerta. Tomando valor fue y abrió, y lo que vio, lo dejó frío. Creo que hay que llamarlos a todos. Jessica lo siguió de cerca y también lo vio. Me tienes que estar jodiendo. Era peor que una escena de terror retorcido. Semejante a capullos llenos de sangre, en estos estaban los adolescentes desaparecidos. De los 30 que creyeron, eran muchos más. Al menos unos 80 de ellos. Desnudos. Atados. Con tubos metidos en varias partes de su cuerpo. ¿Qué se supone que estaban viendo? Hijo, ellos. La detective fue cautelosa al acercarse, había memorizado los rostros de los adolescentes secuestrados y por desgracia, todos parecían estar aquí. Lo dijo. Tanto Naruto como Jessica se dieron vuelta cuando lo escucharon, una voz arrepentida que vino de detrás.
Volteando se encontró con un enmascarado de rojo, que portaba un par de bastones, un casco con cuernos y los ojos de su máscara resplandecían de un brillo rojo. Él no venía solo, sobre sus hombros tenía a dos enmascarados, unos hombres cubiertos de pies a cabeza con trajes oscuros de ninjas. Dejando caer los cuerpos al suelo, dirige su atención en los otros vigilantes. Daredevil murmuró con asombro Naruto al reconocerlo, la descripción que le dio Spider-Man cuadraba con el sujeto. ¿Eres real? Jessica se frotó la cabeza con un dolor latente que se hacía peor a cada segundo. Había escuchado rumores de él, como de otros tantos vigilantes de Nueva York. El diablo de Hell's Kitchen. ¿Cómo no reconocerlo? De los primeros vigilantes de Nueva York, también uno de los más brutales y el que causaba un verdadero temor en los delincuentes. El detective no pudo evitar mirar a los cuerpos en el suelo, eran los mismos que se habían secuestrado a Naruto en primer lugar. No eres tan importante, ellos fueron parte de algo mucho más elaborado y los usé como medio para atraerte. De por sí no me importan, yo solo vengo a cumplir mi trabajo, y ese eres tú, lo que dijo ese mercenario se hizo eco en la mente de ambos. Lo que estaban viendo no fue obra de Black Tarántula, sino de la persona que lo había contratado para matarlos. No esperaba conocerte en estas condiciones. Dejando escapar un largo suspiro, Naruto sacó unas barras luminiscentes, que iluminó un poco la habitación. Ellos nos estaban siguiendo. Hicieron un gran escándalo, llegué antes que la policía y estos los estaban acechando a ustedes. Esperando la oportunidad de matarlos aprovechando su estado. Lentamente explicó el diablo de New York que ignoro el apodo del adolescente, escuché de ti, Odd, y es peor de lo que imaginé, eres solo un adolescente de 13 años. Apretando los dientes por ese comentario, el shinobi se mantuvo firme, estoy vivo, diría que voy mejor de lo que crees. Ni siquiera una máscara pudo disimular la mirada de frustración de Daredevil. Aquellos que son temerosos a la muerte, son quienes tienen que cavar una tumba antes que otros. Eres valiente, pero también descuidado, y esto es la prueba de ello, explicó al señalar los cuerpos a sus pies. ¿Quién carajo cree que eres? Escupió Jessica, que de por sí ya estaba de mal humor para soportar una reprimenda, como si fuera una mocosa ante la mirada del justiciero de Hell's Kitchen. Debería de darte una patada en. Temperamental interrumpió sin mostrarse afectado por la mala actitud de la chica, eso no sirve en las calles, ustedes solo han visto esta noche una fracción del peligro que ofrece este modo de vida. Y si siguen así, no solo sus vidas acabarán, sino la de todas las personas que le importan. O vete a la. Jessica no pudo terminar cuando fue tomada de su brazo por Naruto, que la detuvo antes de, en un arranque de furia, empezar una pelea que no iba a ganar. Dando el primer paso, el shinobi le dio una mirada seria. Entonces, ayúdanos, por favor. Daredevil se mantuvo en silencio un momento. Comenzando a caminar, los dejó de lado al ir hacia los capullos de sangre, donde metiendo su mano en uno de ellos, sacó a uno de los adolescentes. GHHGG. Jessica se resistió al impulso de vomitar. La peste de la sangre y quién sabe qué más, era demasiado, un completo asco. ¿Qué les hacen? Aguantando sus ganas de vaciar su estómago del almuerzo del mediodía, Naruto se agachó al lado del héroe con cuernos, que estaba revisando minuciosamente el cuerpo. Su cuerpo está saturado de drogas. Con cuidado Daredevil le quitó los tubos de la boca y nariz, una especie de control mental que se utilizan desde tiempos antiguos, en el sistema de sus víctimas con drogas alucinógenas, y los amoldan a lo que ellos necesitan que sea amoldarlos para que. Daredevil dio la señal para que el cuerpo de uno de los enmascarados fuera traído por la detective, que a regañadientes hizo caso y trajo el cuerpo para lanzarlo al lado de ellos. Para convertirlos en esto, quitándole la máscara y capucha, dejó ver un rostro pálido, deshidratado, cubierto de cicatrices y ojos completamente negros. ¿Están muertos? Naruto puso su mano sobre el cuello y nada, no había latidos y los cuerpos estaban fríos. No lo entendía, era como si estuvieran muertos. Cuando entré a este lugar, solamente escuché los latidos de los corazones de ustedes dos, ¿nadie más puedes escuchar qué? Cuestionó incrédulo Naruto.
Odio ser repetitiva, pero mierda me supera por mucho. Jessica estaba harta, no veía la hora de llegar a su departamento y bajarse más de una botella de whisky, lo necesitaría, ya cumpliría mi puto trabajo. Puedo verificar el cuerpo de Mike entre los que estaban colgados, y sacar una fotografía, para salir de este lugar y llamar a la policía. Y que después los padres de estos adolescentes, los vayan a buscar de donde sea que lo dejen. Esto ni siquiera empezó. Daredevil se puso de pie y se dio la vuelta para retirarse. No se meten de nuevo en mi territorio, esta es mi investigación, yo me hago cargo, no se metan. Alto. Su grito detuvo al vigilante de rojo antes que pudiera irse. Resoplando con pesadez, Naruto señaló hacia los capullos, donde había solo cuerpos. ¿De verdad dejamos esto así nada más? Tanta búsqueda, tanto esfuerzo, jugarse la vida peleando, solo para encontrar cuerpos fríos y putrefactos. Daredevil mantuvo la mirada gacha, sus puños se presionaron hasta el punto de sus manos temblar. También lo sentí, la desagradable sensación de fracaso. Ellos no merecían esto. Ningún humano lo merecía. Niños, usados como envases y marionetas. No había forma de salvarlos, ahora eran solo cadáveres. Inclinar. ¿Quién es Kingpin? Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. El diablo de Nueva York se tensó, ese nombre, ese maldito nombre. Naruto notó la tensión del vigilante. ¿Tú sabes quién es? Él es el que hizo esto. Es quien lo facilita, respondió Daredevil, que se dio la media vuelta. New York es como un catalizador, de aquí surgen muchas cosas horribles y personas peores. ¿Qué juego? Manipulan y usan personas, esto, es solo una prueba. Por eso es que la Cuidad nos necesita a nosotros, porque somos lo único que hace la diferencia de que un día todo se derrumbe y que las personas inocentes puedan vivir sus vidas como debe ser. Naruto en otro momento pudo haber escuchado el discurso y sentir que era justamente lo que necesitaba escuchar en un mal día. Pero ahora no era así. Sus ojos tornándose rojos y dientes apretados que hacían sobresalir sus colmillos, hizo de nuevo la pregunta, ¿quién es Kingpin? El vigilante ciego volvió a voltearse, a paso lento solo empezó a alejarse mientras las sirenas de los policías se escuchaba débilmente. Él es mi problema. Entre las sombras del sótano, el diablo de Hell's Kitchen solo desapareció. Tenemos que irnos. Jessica lo tomó del hombro con fuerza, ahora no era momento de perder el tiempo. Definitivamente no podían ser atrapados por la policía, que al verlos en esta escena solo iban a culparlos. Ahora, dejando escapar un largo suspiro, el adolescente perdió las características del zorro para volver a la normalidad, haciendo rápidamente sellos de manos. Fue cuestión de segundos para que desapareciera en un destello naranja, junto a la detective. A fin de capítulo.